Bien, vámonos al libro de Hechos, capítulo 7. Vamos a tener el estudio bíblico de esta tarde. Hoy es martes 25 de mayo. Nos quedan ya pocos días del mes de mayo. Ya pronto estamos despidiendo otro año. Va el tiempo que vuela. Y vamos a seguir estudiando Hechos de los Apóstoles, que es lo que los martes nos ocupa. Así que lo primero vamos a hacer una oración para pedir al Señor que nos dirija y nos ponemos con el estudio. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Un día más, esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos en tu nombre. Gracias por todos los hermanos que van a aprovecharla. Y queremos pedir tu dirección para que todo lo que hagamos en este tiempo, todo lo que digamos esté conforme a tu palabra, que no sean nuestras ideas, que no sean enseñanzas humanas, sino que el Espíritu Santo tome el control y recibamos el alimento espiritual que tú quieres darnos hoy. Tu palabra tiene cosas que decirnos y estamos dispuestos a escucharlas, a recibirlas y después a practicarlas, que fluya por nosotros tu palabra. Danos sabiduría siempre, Señor. Necesitamos para entender tu palabra y para vivir en el día a día, tomar siempre las decisiones correctas, aquellas que dan testimonio de que somos hijos tuyos y por lo tanto honran tu nombre. Muchas gracias por todos mis hermanos, gracias por los que están aquí en el local. Es siempre una bendición podernos reunir. Y gracias porque aquellos que no pueden venir aquí en persona, pues también se conectan por internet. Bendícelos también a ellos y quédate con nosotros en este tiempo. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos a tener el estudio bíblico correspondiente a los martes, que es el libro de Hechos. Estamos detenidos en el capítulo 7, en la parte final. Vamos a ver la parte final del capítulo 7 y comenzaremos ya el capítulo 8. Este capítulo 7 está todo entero hablando del caso de Esteban, cuando es apresado, es interrogado, juzgado y condenado a muerte. Bueno, eso de que fue condenado a muerte es un poco así relativo decirlo, porque lo mataron simplemente por la rabia que en ese momento estaban experimentando, como vamos a ver ahora a continuación. Habíamos visto la predicación de Esteban hasta el versículo 53. Es la palabra que Esteban transmite a aquellos que le están interrogando. El sumo sacerdote y toda la cúpula del poder, los miembros del Sanedrín, los que mandan en Israel, al fin y al cabo, porque el rey está por ahí, pero no pintaba mucho. Y después de darles la palabra, porque lo que Esteban hace es citarles las Escrituras y hablarles de la palabra del Señor, bueno, pues vamos a ver su reacción, versículo 54 en adelante. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Muy bien, ahí vamos a estar meditando en esta tarde. Bienvenidos a los que estáis aquí, ya hemos estado alabando al Señor juntos, y saludar a los que están también en internet. Un abrazo fuerte para todos.
Veo algunos mensajes ahí en el chat. Yoli y Gaby han saludado, buenas tardes. Liliana, David también han escrito. Juan Bermudo también. Hola Juan. Juan está aquí en el local. Y Ana Karina, buenas tardes. Ana Karina, ¿está por aquí, Ana Karina? No, sería una sorpresa porque está en Ecuador. Si apareciese por aquí, estaría bien podernos ver con los hermanos que están ahí lejos siempre. Muy bien, ya hemos visto la reacción de la predicación de la palabra. Es muy curioso, ¿no? Es paradójico, es sorprendente que los que se supone que son hijos de Dios, que tendrían que estar siempre dispuestos a escuchar la palabra, y que al escuchar la palabra reaccionen como reaccionaron estos. Dice en el versículo 54, oyendo estas cosas. ¿Qué es lo que oyeron? Bueno, pues la predicación de la palabra. Esteban comenzó hablando desde Abraham y continuó por José y pasó a Moisés y después estuvo hablando de Jacob, estuvo hablando de la Biblia, citó el Éxodo, citó a Isaías, citó... Toda la predicación de Esteban fue basada 100% sobre la Biblia, sobre la Escritura. No estuvo argumentando cosas humanas, no trajo sus propias ideas, les citó la Escritura. Así que fíjate lo sorprendente que es esto, que los líderes espirituales de Israel, que se conocen la Escritura, o sea, cuando Esteban estaba diciendo estas cosas, ellos tenían la certeza de que lo que Esteban citaba eran las Escrituras, y su reacción fue esta. Crujían los dientes contra él, se enfurecían en sus corazones. Hermano, que escuchas esto, este es un indicador que siempre nos confronta con la realidad en la que nos encontramos. ¿Cómo te sientes cuando oyes la palabra? ¿Qué efecto produce la palabra de Dios en ti? Este es un indicador sin duda que nos dice dónde nos encontramos en el mundo espiritual. Si has creído realmente en Dios, si eres hijo de Dios, cuando escuchas la palabra, la reacción de la palabra en ti siempre va a ser positiva. Eso no quiere decir que no te duela, a veces nos duele. La palabra nos habla y nos confronta con cosas malas que hay en nosotros, nos incomoda, nos sentimos mal, pero la recibimos. No hacemos como hacen estos, como hicieron estos, que se enfurecían, crujían los dientes y arremetieron contra él para matarle. No hacemos eso. Un verdadero hijo no hace eso. Escucha la palabra y aunque le duela, la recibe. Escucha la palabra y le puede producir gozo, le puede producir paz, le puede producir reflexión, consuelo, o a lo mejor nos provoca a veces, pues eso, un golpe, o sea que realmente, de pronto nos damos cuenta de algo que estamos haciendo mal, pero si somos hijos recibimos la palabra, siempre. Los que no son hijos son los que no la reciben. Claro, si predicas bonito, si hablas de lo mucho que Dios te ama, de lo maravilloso que será cuando estemos en el cielo, si hablamos de una forma motivacional, el poder, si crees podrás hacer grandes cosas, alcanzarás grandes logros, bueno, ese mensaje le gusta a todo el mundo, a todos, hasta a los que no creen también les gusta. A todos les gusta escuchar, tú eres muy especial, tú puedes conseguir grandes cosas, hay alguien que te ama muchísimo. Todo eso es un mensaje agradable, nos gusta y la gran mayoría lo van a recibir. Pero es esos mensajes que nos confrontan, como Esteban estaba haciendo al predicarles la palabra a los líderes de Israel. Ellos habían rechazado al Mesías, le habían crucificado al Hijo de Dios. Y Esteban lo que hace es darles un panorama general de la historia de Israel desde Abraham y llevándoles a una reflexión muy importante. Mirad dónde estáis, porque nuestros padres también se rebelaron contra Dios.
O sea, el hecho de ser descendientes de Abraham y estar ahí en el templo y haciendo todas estas cosas, no nos garantiza que realmente estemos en el centro de la voluntad de Dios. Nuestros padres mataron a los profetas. Nuestros padres vendieron a su propio hermano, a José, en Egipto. Nuestros padres rechazaron a Moisés. Dijeron, no, tú no serás nuestro líder. Y 40 años después, cuando Dios lo pone por líder, nuestros padres no pararon de murmurar contra él, de conspirar contra él, le dieron la espalda a Dios, se volvieron en pos de los ídolos. O sea, ahí que tenemos que reflexionar. Eso es lo que Esteban les está diciendo. ¿Dónde os encontráis vosotros? Nuestros antepasados rechazaron a los hombres que Dios envió. Dios envió a su Hijo Jesucristo y vosotros le rechazasteis. ¿No será que estáis haciendo lo mismo que hicieron nuestros antepasados? Cualquiera que esté en la voluntad de Dios habría reflexionado, habría considerado lo que Esteban estaba diciendo. Ya habéis visto que en esta escena aparece por primera vez en el libro de Hechos Saulo, que nosotros pues ya siempre lo conocemos como Pablo. Saulo de Tarso, era de la ciudad, una ciudad que se llamaba Tarso. Y Saulo, en este momento, él es un perseguidor de la iglesia. Él persigue a la iglesia y lo hace por un celo muy profundo de querer buscar la justicia de Dios. Él cree que los cristianos están equivocados, son unos herejes, van contra lo que Dios había escrito, lo que es toda la vida que Dios planteó y por eso los persigue. En el capítulo siguiente, en el capítulo 8, hoy no creo que lo veamos, pero el próximo día veremos que Saulo de Tarso se convierte a Jesucristo como su Salvador. Me pregunto si momentos como este de Esteban le hicieron reflexionar a Saulo. Yo creo que sí, porque la escena es muy significativa. Y Saulo no solo es un hombre inteligente, el sumo sacerdote y los otros también son inteligentes, pero Saulo, además de ser inteligente, de ser un buen conocedor de las Escrituras, es un hombre que lo que le motiva a ir contra los cristianos es la convicción que tiene de que estos son unos herejes y van contra las Escrituras. Eso es lo que le motiva. Si Saulo escuchó la predicación de Esteban, no lo sabemos seguro. En la ejecución sí estaba Saulo. Es muy probable que también escuchó la predicación. Si la predicación que Esteban da, fundamentada en las Escrituras, la escuchó Saulo, bueno, seguro, conociendo todo lo que pasa después, y seguro que Saulo por lo menos pensó en lo que Esteban había dicho. Y cuando Saulo vio morir a Esteban, sin duda eso tuvo que causarle una impresión. Porque normalmente un hereje, uno que enseña mentiras, no muere de esta manera. Está muriendo apedreado. Y está con sus ojos puestos en los cielos. Sus palabras transmiten tranquilidad. No está angustiado porque va a morir. Ni siquiera parece que el daño físico le está afectando, porque imagínate morir a pedradas, que te den pedradas y rompan tus huesos y tu cabeza y te provoquen heridas y de pronto por su boca sale esa confesión, perdónalos. Bueno, nos recuerda a la escena de Jesús en la cruz, ¿verdad? No les tomes en cuenta este pecado. Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban era un hombre distinto, seguramente, a todo lo que Saulo había conocido. Él era un hombre diferente a otros. Ahí había todos los líderes de Israel, el sumo sacerdote, los sacerdotes, todos los miembros adinerados del Sanedrín, todos están ahí. Pero Esteban era un hombre distinto. Dice en el versículo 55, lleno del Espíritu Santo
ya lo habíamos visto anteriormente. Tenía sabiduría, estaba lleno del Espíritu Santo, tenía la gracia de Dios en su vida. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, eso se ve, se refleja. Y aparte tenemos la fortaleza del Señor. En un momento como este, Esteban no está solo. El miedo es normal que surja cuando te están juzgando y en ese ambiente y te están amenazando con la muerte y ves que te van a matar. Cualquiera se puede derrumbar. Pero esa entereza que Esteban manifiesta, sin duda no es de su carne, es una fortaleza que viene de parte del Señor. El Señor nos capacita en momentos como estos para poder estar firmes, resistir. La fortaleza viene del Señor. Ese es el poder que encontramos en nuestra fe. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8. Recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Recuerdas que dijimos que la palabra testigos allí es martus? O sea, mártir. Me seréis mártires. O sea, la palabra testigo en el griego es mártir. Lo que pasa que en un principio, pues cuando yo escucho mártir pienso en alguien que muere por causa de su fe. Pero al principio no. Fue los mártires, los testigos, los que después morían por causa de su fe. Y esa palabra ya ha cobrado otro significado en el castellano. Ahora mártir, martus en griego, se traduce por testigos. Y cuando se habla de mártir por causa de morir por la fe, entonces se pone mártir. Al castellano esa palabra ya tomó un sentido para nosotros. Estaba lleno del Espíritu Santo y por eso él pudo resistir. Y además el Señor le dio una visión, porque dice que puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El Señor le fortaleció mediante una visión. La visión de Cristo sentado a la diestra del Padre le dio fuerza. ¿Te puedes imaginar? Ahí está Esteban, le van a matar. La multitud que le rodea están totalmente fuera de control. Cuando Esteban vuelve a hablar y cuenta lo que está viendo, dice que se taparon los oídos y dice que daban grandes voces y arremetieron contra él. Estaban totalmente histéricos. ¡Cuánta ira! Yo, tratando de imaginarme escenas como estas, más que a personas veo demonios, veo a Satanás ahí, lleno de rabia, de furia, tomando a esas personas en su ignorancia, en su vanagloria, en su religiosidad y fuera de control, asesinando a un hombre de Dios, un hombre justo. Porque, yo entiendo esta especie de linchamientos, porque esto en realidad no fue una ejecución, fue una multitud fuera de control, totalmente locos de ira, que arremeten, como dice ahí, contra Esteban y lo matan. Yo entiendo que a veces se dan casos de multitudes que hacen estos linchamientos porque alguien hizo algo, mató a uno allí en el pueblo o abusó de un niño y la multitud, viendo el crimen que se ha cometido, este tipo tiene que pagar por lo que ha hecho, y salen ahí todos y lo linchan, lo matan. Pero Esteban, ¿qué había hecho? ¿Cuál era su delito? ¿De dónde sale toda la ira que tienen contra él? ¿Ha matado a alguien? ¿Ha robado algo? ¿Ha cometido algún tipo de abuso con un indefenso? ¿Ha hecho algo? ¿Qué ha hecho tan grave? O sea, cualquiera que no haya estado en el juicio, que no sepa qué ocurre, y cualquiera que aparece por allí y ve lo que está pasando, la gente allí fuera de sí, locos de rabia y de ira, matando a Esteban, cualquiera pensaría, ¿qué habrá hecho este? Seguro que algo muy grave. Porque para que la multitud reaccione así, ¿dónde está la humanidad? Es un hombre indefenso y no ha hecho nada. Solamente ha citado las Escrituras.
les ha predicado a Jesucristo. Como mucho, pues dime que, claro, ellos tienen un punto de vista distinto, y como mucho dime, bueno, pues se enfadaron porque no compartían lo que estaban predicando, y se enfurecieron contra él y lo metieron a la cárcel o algo así, pero esta reacción no es normal, ¿verdad? O sea, ¿encuentras lógico lo que pasó ahí? Crujían los dientes de rabia, se tapaban los oídos, no queremos oír más, gritaba, dice que daban voces, estaban locos, estaban fuera de lugar. Satanás, eso es lo que siente contra nosotros, porque somos hijos de Dios. Y Satanás está derrotado y sabe cuál va a ser su fin, y está lleno de rabia y de ira contra los hijos de Dios. Dios le da la visión a Esteban para que resista, porque Dios está permitiendo que esa multitud fuera de sí le arremetan contra él. Pero Dios no desampara a sus hijos fieles. En los momentos difíciles, cuando tú eres hijo de Dios, Dios no te desampara, Dios siempre estará contigo. No sabemos lo que nos puede venir en la vida. Supongo que no es quizás muy lógico pensar que nos pudiese pasar algo como le pasó a Esteban. Pero no sabemos las situaciones difíciles que tendremos que vivir. Pero lo que sí sabemos, a ciencia cierta, es que cuando tú estás de parte de Dios y el enemigo está contra ti, en ninguna circunstancia estarás desamparado, nunca Dios te dejará. Voy a leer un par de versículos en Jeremías. Jeremías capítulo 1, leeremos el versículo 8. Jeremías 1, 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y el versículo 19 también, de este mismo capítulo 1. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Estas palabras van dirigidas a Jeremías, y bueno, y a todos nosotros, claro, porque es la palabra de Dios viva. Pero recuerda, hace unos domingos predicamos sobre Jeremías, y la verdad es que la vida de Jeremías, su ministerio no fue fácil. Se le conoce como el profeta llorón, porque en diversos versículos en su libro habla de cuántas lágrimas está derramando, además de haber escrito el libro de Lamentaciones. Y cuando profundizamos en su vida comprendemos perfectamente esas lágrimas, porque Dios lo envía a hablar al pueblo, a Israel, y el pueblo estaba vuelto a la idolatría. El pueblo va contra Jeremías, lo encarcelan, predica 23 años y nadie escucha. En fin, fue un ministerio muy difícil. Yo doy gracias a Dios porque cuando me pongo cada día al frente de una cámara ahí para compartir la palabra con vosotros, le doy gracias a Dios que siempre hay un grupo ahí de hermanos hermosos, preciosos, que están ahí con hambre de escuchar la palabra, porque me pongo en la piel de Jeremías y digo, qué difícil tiene que ser. Cuando tú le hablas a la iglesia y la iglesia rechaza la palabra, y no solo la rechaza, los ves que le pasa como a estos, se enfurecen, se sienten molestos, murmuran contra ti. Pero mira lo que le dijo Dios a Jeremías en estos dos versículos que hemos leído, y podríamos leer más. Pero en el versículo 8 del capítulo 1, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Estoy contigo, no temas delante de ellos. Y en el segundo también les da ánimo, en el 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y tenemos que entender lo que Dios le está diciendo, porque alguno dirá, pues no le libró, vencieron contra él,
porque lo metieron a la cárcel y al final Jeremías murió. O sea, ¿qué quiere decir Dios ahí? No, pero no le vencieron. Dios estuvo con Jeremías y no pudieron contra él. Como ahora Dios está con Esteban y no pueden contra Esteban. ¿Por qué crees tanta rabia? ¿Por qué crees que crujen sus dientes? Me vuelvo allí a Hechos. ¿Por qué crees que crujen sus dientes y se tapan los oídos? ¿Por qué se tapan los oídos? Porque no quieren escuchar lo que Esteban está diciendo. Para ellos hubiese sido una satisfacción ver a Esteban lloriqueando, temblando, protestándole a Dios, quejándose contra Dios, suplicando a sus verdugos clemencia. El enemigo, cuando te ve así, entonces disfruta, porque entonces estás derrotado. Pero Esteban no fue derrotado, Jeremías no fue derrotado, vencieron, porque se mantuvieron firmes hasta el final. El Señor en diferentes lugares y en el mensaje a las iglesias dice allí: al que venciere, resiste hasta el fin. Al que venciere yo le daré, y en cada uno de los mensajes de las iglesias hay una promesa distinta. Llegar hasta la muerte, guardando la palabra de Dios y no negando su nombre, eso es victoria. Lo que el enemigo quiere es que seas derrotado en eso. Porque, vale, le quitaron la vida a Esteban, ¿y qué? ¿Dónde se fue Esteban? Con Cristo. Él va a morir y lo que ve son los cielos abiertos, y ve al Padre y ve a Jesucristo en el trono. Y claro, lo que él está ahora diciendo, lo que está transmitiendo, él dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Lo que él dice, lo dice con convicción, lo dice con seguridad, sus palabras son serenas, son firmes. No es un lunático, no es alguien histérico ahí. No, la entereza de Esteban, claro, porque él está lleno del Espíritu Santo y tiene el poder de Dios en su vida, es lo que desborda a los demás, a los enemigos. No lo pueden soportar. No pueden ver que a pesar de todo lo que ellos están intentando hacer, que Esteban ahí sufra y matarlo y todo, Esteban está ahí como que lo que vosotros hacéis no me puede afectar en mi fe. Yo sé en quién creo. Seguramente ellos en el lugar de Esteban ya habrían maldecido que no conocen a Dios de nada y habrían aceptado todo lo que les quisieran, todo lo que les dijesen. Pero Esteban estaba convencido en quién creía. Dice: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Esa expresión, el Hijo del Hombre, enfatiza la humanidad de Cristo. Los enemigos que están ahí evidentemente saben a quién se está refiriendo Esteban, por eso tapan sus oídos, dando grandes voces y arremeten contra él, porque al final el odio tan grande no es ni siquiera contra Esteban, es contra Dios, contra Jesucristo. Cuando Jesucristo fue juzgado y fue ejecutado, el pueblo, el sumo sacerdote y todos estos hicieron lo mismo. Cuando Poncio Pilato en diferentes momentos intenta evitar que Cristo vaya a la cruz, hubo esta reacción varias veces. En una ocasión, él pregunta: ¿qué queréis que haga con este hombre? Y dice que gritaban: crucifícale, crucifícale, gritaban, la muchedumbre gritaba. Cuando él les da la opción, en la Pascua siempre, para contentar al pueblo, como un regalo, liberamos a un preso. Y aquí tenéis dos, siempre tenían que tener más de uno para que el pueblo escogiera, era un regalo para el pueblo. Aquí tenemos a Barrabás y tenemos a Jesús. Barrabás es un delincuente, un asesino, todos le conocen, es un malhechor, es alguien que nadie quiere que esté libre. Todos están tranquilos si está encarcelado y si lo ejecutan nos quitamos un problema de encima. Y
Pilato lo hace con intención, o sea, imposible que escojan a Barrabás para salir libre. O sea, entre Jesús, que es un hombre que no ha hecho nada, ¿de qué lo están acusando? Pilato en diferentes momentos dice, yo no encuentro delito en este hombre. Entre Jesús y Barrabás, ¿a quién queréis que libere? Van a decir a Jesús, porque es que Barrabás es... ¿Y qué hace el pueblo? ¿Qué hacen los líderes religiosos, los representantes de Dios en la tierra? Libera a Barrabás, crucifica a Jesús, crucifícale, gritando, llenos de rabia, llenos de odio. Cuando Jesús está en la cruz y está en agonía después de todo lo que ha tenido que soportar, no hay ni una pizca de compasión, no hay humanidad, no hay lástima, o no hay nada de un poco de consideración por aquel que pobrecito está muriendo. Y mira, no, lo que describen los evangelios todavía es burlas contra Jesús. A otro salvó y mira, él no se puede salvar. ¿Dónde está tu Dios ahora? Y dice que escupían y meneaban la cabeza. Este tipo, no sé qué. O sea, es inaudito, o sea, solo hay una explicación para esa reacción. Realmente ahí está la mano de Satanás en todo esto. La crueldad más profunda que surge en el ser humano, provocada por el mal, por Satanás, y provocada por el pecado, la maldición del pecado en los hombres. Y ahora con Esteban pues estamos viendo otro de esos pasajes inauditos, algo que no tiene una explicación. ¿Cómo puede ser que los hombres sean tan crueles? ¿Cómo puede ser que los hombres cometan actos como este tipo? Y hermanos, esto pasó con Esteban, pero este fue el comienzo de una terrible persecución contra los cristianos. Y a través de los tiempos siempre ha habido cristianos perseguidos y masacrados simplemente por ser cristianos. ¿Qué delito han cometido? ¿Han robado, han matado, han asesinado? No, solamente es porque creen en Cristo, tienen una ideología, y por tener esa forma de pensar, los matamos. Hoy en día, esto de Esteban sigue ocurriendo. Muchas veces somos conocedores de noticias. En países en este mundo donde hay pensamientos muy radicales, extremismo islámico, regímenes muy extremistas, y no se acepta que se predique el Evangelio, ser cristiano está prohibido y predicar mucho más, no se puede. Y claro, los cristianos, como los de los Hechos, no podemos callarnos. Si tú ves que tus semejantes que te rodean se están precipitando a una condenación eterna y el Señor nos ha llamado a que prediquemos el Evangelio, no podemos callar, predicamos. Por amor. Y en esos lugares la gente reacciona como reaccionó aquí en Hechos con Esteban. Muchas veces en noticias vemos cómo multitudes asaltan iglesias, las queman, le dan palizas a los cristianos, a veces los matan. Hay pastores en el mundo que han sido asesinados violentamente por ser cristianos solamente. Han matado a sus familias, los han humillado. Incluso se han dado casos que después de matarles, sus cadáveres aún han sido ultrajados, han arrastrado los cadáveres ahí por la ciudad, los han atado detrás de un coche, de un camión, y han arrastrado los cadáveres, los han colgado de ahí de un palo en mitad de la plaza, en fin, algo que no tiene lógica cuando dices que esto no lo han hecho animales salvajes, lo han hecho personas. Y dices, bueno, personas, ¿qué es el hombre para que pueda manifestar tanta maldad, tanta violencia? Pero eso está en el corazón del hombre y no está muy lejos, está alrededor nuestro. Porque esa ira, esa maldad, es algo que está ahí siempre. Y lo vemos
y a veces nos sorprende porque cuando lo vemos así de lejos en países de no sé dónde, pues, pero es que lo vemos aquí en casa. A veces hay una revuelta por un tema político, pero a esas revueltas se apuntan gente que va solo para crear problemas, para provocar altercados y normalmente hay por una causa política, vamos a suponer, ¿no? Se convoca una manifestación en una ciudad, aquí en Barcelona ha pasado muchas veces, se convoca una manifestación y los organizadores piden siempre, por favor, es una protesta pacífica, pedimos que los que vienen a participar demuestren una actitud pacífica, no sé qué, y después ¿qué pasa? Bueno, pues ahí lo hemos visto en Barcelona, lo hemos visto en París, lo hemos visto en ciudades europeas, donde se supone que somos gente civilizada y la civilización conforme avanza somos más civilizados todavía, pero ahí ves a las multitudes fuera de sí, quemando coches, contenedores, mobiliario urbano, arrojando fuego contra la policía, cócteles Molotov, enfrentándose, apaleando a uno que pillan por ahí, a veces hasta la muerte y no sé qué, y gente fuera de sí, llenos de ira, de rabia, Dentro del hombre hay mucha porquería. El hombre sin Dios no tiene el control sobre sí mismo. Y toda esa basura que el ser humano tiene en su interior, en momentos determinados sale. Y cuando es la verdad y es la palabra de Dios y son los cristianos los que confrontan el pecado en esas personas, pues esas personas reaccionan así, explotando en rabia, en ira contra los cristianos. Pura rabia es lo que estaban ahí contra él. ¿Por qué mataron a Esteban? Bueno, pues porque Esteban es de la luz y ellos son de las tinieblas. Es la única explicación. ¿Por qué mataron a Esteban? Porque el mundo que está en las tinieblas odia la luz. Aquellos que son de Satanás odian todo lo que es de Dios. Este mundo se caracteriza por eso, porque solo existen esos dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, el reino de Dios y el reino de Satanás. El apóstol Pablo a veces habla y dice, y Jesús también lo dijo hablándole a estos, a los líderes espirituales de Israel, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, así se lo dijo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo. Y ellos dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham. Sí. Y Jesús les argumentó, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero como sois hijos de vuestro padre el diablo, hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Ahí lo tienes. ¿Cuánta razón tenía Jesús? Porque si fueran hijos de Abraham, los hijos de Abraham no hacen eso. Ni siquiera con una persona que sea culpable de algo. Esa rabia, esa crueldad, esa acción despiadada de alguien que simplemente estaba argumentando una serie de ideas, esto es fruto de alguien que es hijo del diablo. Y eso es lo que ellos hacen, lo que ellos están haciendo. Y como hemos dicho en el versículo 58, por primera vez en el libro de Hechos aparece Saulo, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esto es una cosa muy representativa. Era un gran reconocimiento a Saulo, era joven, dice, al joven Saulo. O sea, ¿te imaginas el gesto? Las ropas de Esteban vienen, ahí está Saulo de Tarso contemplando todo y vienen con las ropas y se las ponen a sus pies. Bueno, esto dice mucho de Saulo. Era una autoridad en la persecución contra los cristianos. Es un acto de reconocimiento. Saulo, gracias a ti podemos matar a estos cristianos. Gracias a ti podemos exterminar esta plaga. Y ahí vienen y ponen sus ropas a los pies de Saulo de Tarso. En ese momento,
nadie, ni Saulo mismo, podía imaginar lo que iba a pasar poco tiempo después. Nadie se lo podía imaginar. Ni los que estaban ahí poniendo las ropas de Esteban a los pies de Saulo, ni los cristianos que oían el nombre de Saulo y temblaban de miedo, ni los sacerdotes y toda esta gente que están ahí lanzando piedras. Nadie se podía imaginar que poco tiempo después Saulo de Tarso iba a estar predicando a Jesucristo. Eso sí que fue una victoria para el reino de Dios. Eso sí fue un golpe bajo a Satanás. Una de sus principales herramientas, uno de sus principales secuaces, convertido a Cristo y sirviendo a Cristo. Increíble. Eso es el poder del Evangelio. Ese es el poder de Dios, que puede cambiar a una persona incambiable. Porque lo que Pablo hacía no es una cosa que de la noche a la mañana uno cambia de parecer. Para cambiar de parecer y convertirte y pasar de ser un verdugo persiguiendo y matando cristianos a convertirte en cristiano y ser perseguido por ser cristiano, tiene que pasar algo. Porque eso humanamente no se puede, es imposible. Cuando una persona tiene una ideología tan definida y tan convincente, pues evidentemente eso no cambia así de la noche a la mañana. Como mucho, a lo mejor en tu ideología suavizas o tomas otra actitud, pero pasar de estar en este extremo a irte al otro extremo, a pesar de que estás jugándote la vida y te estás convirtiendo en víctima, y eso no suele ocurrir. Si pasa, es porque como a Pablo ocurre un milagro en su vida. Después, cuando Pablo ya es cristiano, sin duda esto pesaba mucho para él. Lo que él recordaba, lo que tenía en su mente, era algo que siempre le causó una profunda tristeza. Mira, voy a leer en 1 Corintios capítulo 15, primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 8 al 10. Es Pablo el que está hablando y dice, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Habla de la resurrección de Cristo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre, sin duda, le pesó a Pablo, viendo ahora el amor tan profundo por Cristo, viendo el amor tan grande por sus hermanos a los que no ha visto nunca y les escribe cartas preciosas, exhortándoles, animándoles, hablándoles del amor de Cristo, diciendo, estoy deseando poder ir a veros. Y solo pensar en sus años de juventud, cuando él sacaba a los cristianos de sus casas arrastrándolos y presentándolos para que fuesen ejecutados. Estoy seguro que el día en que Esteban murió y pusieron las ropas a sus pies, estoy seguro de que esa escena, durante toda su vida, debió soñar con ella, debió recordarla muchas veces, porque sus palabras que hemos leído ahí en 1 Corintios 15 denotan eso. Y por último, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Fíjate la expresión que utiliza. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. La razón, porque perseguía la iglesia de Dios. Para Pablo esto era una pesada losa
que podía sobrellevar por lo que dice a continuación, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mira lo que fui y mira lo que soy ahora. Sin duda es por la gracia de Dios. No es por mí, no, yo no lo merezco. Estoy aquí por la misericordia, Dios es misericordioso, yo tendría que estar muerto. Dios me tenía que haber desechado, me tenía que haber tirado al infierno de cabeza por lo que hice, perseguí su iglesia. Y mira dónde estoy, trabajando más que nadie por causa de Cristo. Pero no es por mí, es por gracia, por lo que Dios ha hecho en mi vida. Estaba profundamente agradecido a Dios. De ahí su pasión por Cristo y por la iglesia. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Las palabras de Jesús en la cruz. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esteban ahora, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Recibe mi espíritu. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Esa expresión qué es? ¿Durmió? En figura retórica, ¿cómo lo llamamos eso? En lugar de decir murió, dice durmió. ¿Quién escuchó el estudio del viernes pasado? Esto es un eufemismo, porque no dice, y habiendo dicho esto murió, dice durmió. Utilizamos una palabra para suavizar el hecho, el momento. Eufemismos en la Biblia se utilizan a veces, en lugar de decir y tuvo relaciones sexuales, dice y la conoció. Eso es un eufemismo, suaviza. O incluso cuando poníamos el ejemplo de cuando Saúl se metió en la cueva, y dice allí el texto, y Saúl entró a la cueva para cubrir sus pies. En realidad lo que iba a hacer era sus necesidades, pero era una forma, un modismo hebraico que utiliza una forma más suave, o sea, un eufemismo, para no decir, y Saúl se metió en la cueva porque iba a hacer de vientre, o iba a hacer... Sí, también es un eufemismo eso. Entonces, dice, entró para cubrir sus pies. Seguramente la escena no nos la habrían contado, porque ¿qué nos interesa a nosotros que Saúl vaya a entrar a una cueva para hacer eso? Sino por lo que iba a suceder a continuación, es porque David y sus hombres estaban dentro de esa cueva, y Saúl no lo sabía, y ellos también se llevaron una sorpresa, mira quién entra por la cueva. Bueno, pues esto es un eufemismo, y durmió, porque los que somos de Cristo no morimos. El cuerpo duerme a la espera, porque, como dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente. Los que creemos en Cristo hemos recibido el regalo de la salvación, la vida eterna. Y en el cuerpo moriremos, a la espera de resucitar con un cuerpo nuevo, glorificado, glorioso. Y esto es un regalo de Dios, que en Cristo podamos hablar así. Nosotros no morimos, dormimos. Es lo que Jesús dijo cuando iban de camino a casa de Lázaro, con el aviso de que Lázaro estaba muy enfermo, y Jesús, a propósito, se entretiene varios días. Y cuando Jesús ya sabe que ya murió, claro, no había teléfonos para avisar, oye, que ha muerto ya, no cal que vengáis. Cuando ya dice vamos, Jesús le dice a sus discípulos, vamos, porque Lázaro duerme.
Y dice allí en el Evangelio que ellos pensaron, bueno, si duerme eso es bueno, se curará antes, se restablecerá antes. Pero dice allí en el Evangelio, y Jesús dijo esto porque sabía que Lázaro ya había muerto. Pero no lo dijo para confundirles, lo dijo en esta misma idea. En Cristo nosotros dormimos, porque la muerte para nosotros ya no tiene poder. Somos más que vencedores en la muerte también. En Hechos 8:1 continuamos, dice, y Saulo consentía en su muerte. O sea, esta expresión, consentía en su muerte, quiere decir que la palabra griega nos habla de una aprobación satisfecha, sincera. O sea, el consentía en su muerte es que Pablo estaba satisfecho de ver morir a los cristianos. Le llenaba de placer. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, porque él creía, estos son unos herejes que van contra Dios. Y verles morir le causaba satisfacción. Creía que se estaba haciendo justicia y creía que se estaba eliminando un mal de sobre la tierra. O sea que Saulo era tremendo persiguiendo cristianos. Saulo consentía en su muerte. Dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Estalla la persecución, se veía venir. Los cristianos no hacían caso de la autoridad religiosa. El sumo sacerdote, el Sanedrín, todos los responsables de las cosas espirituales de Israel les habían amenazado, les habían azotado, les habían advertido, les habían puesto en la cárcel. Y ellos siempre terminaban otra vez por las calles de Jerusalén predicando el Evangelio. En los atrios del templo, donde estaba lleno de gente que venía al templo, predicando el Evangelio, hablando de Jesucristo. Les advirtieron, no habléis más de ese nombre de Jesús. Y ellos no paraban, seguían predicando. Los metieron a la cárcel. Un ángel del Señor les sacó de la cárcel. Se fueron, hablaron con la iglesia y se vinieron todos otra vez a los atrios del templo, al pórtico de Salomón, a seguir predicando de Jesús. Los atrapan, les azotan, les amenazan y ellos salen y otra vez a predicar el Evangelio. Se veía venir que la persecución iba a estallar en cualquier momento y Esteban es el desencadenante. Ya han dado ese paso decisivo de que ya no son solo advertencias, ahora ya han pasado de las advertencias a los hechos y Esteban ha sido apedreado hasta la muerte. Así que ahora, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y Saulo, pues era uno de los principales promotores de esta persecución. No descansaba, ni paraba de un lado para otro persiguiendo cristianos, buscando dónde se escondían, dónde estuviesen. Y los cristianos fueron esparcidos, dice, por las tierras de Judea y de Samaria. Jesús les había dicho en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Samaria era como la frontera entre toda la tierra de Judea y ya lo que había más allá. Así que hasta lo último de la tierra. Ahí comienza la expansión de la iglesia en esta persecución. O sea, la persecución provocó que la iglesia se expandiera, que los cristianos se esparcieran. Y eso fue bueno, porque ahora el Evangelio ya no se queda concentrado en Jerusalén. Ahora el Evangelio empieza a llegar a otras ciudades, empiezan a formar otras iglesias, el número de los creyentes empieza a crecer por todas partes. También es interesante que dice que todos los cristianos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los apóstoles se mantuvieron en su sitio, no huyeron,
sin duda demuestra que eran hombres de gran valor, un valor fundamentado en su fe, eran hombres llenos del Espíritu Santo, tenían muy claro cuál era su misión y si tenían que morir por Cristo estaban dispuestos. Ahora ya no eran aquellos hombres temerosos cuando Jesús es apresado y crucificado. Ahora son hombres que han recibido el Espíritu Santo, han comprendido que la muerte de Jesús era necesaria, que su resurrección fue real. No les cabía la menor duda que Jesucristo había resucitado. Por eso son capaces de morir por causa de su fe. La persecución cristiana y la muerte de miles de cristianos dispuestos a morir hasta el final sin renunciar a su fe es la mayor demostración de la veracidad del Evangelio, de la muerte y resurrección de Jesús. Porque en medio de toda esa multitud, mira, puede ser que haya unos pocos locos, que igual no sé lo que ha pasado en su cabeza, que están dispuestos a morir por una ideología en la que ellos no están ni siquiera seguros si es verdad o es mentira lo que predican. Pero que mueran miles, y decenas de miles y cientos de miles, y no solo ahí, a través de todos los tiempos. Mira, nadie muere por una causa si no está completamente convencido de ella. Y cuando no hablamos de unos pocos, sino que hablamos de muchos que son capaces de morir por esa causa, esta es una gran demostración de que esa fe es real. Estos hombres, en las primeras horas de la resurrección, se muestran confundidos. Las mujeres que vienen a la tumba y no encuentran el cuerpo de Jesús no dicen, ha resucitado. Dicen, se han llevado el cuerpo del Maestro y no sabemos dónde lo han puesto. Hay confusión. Los apóstoles, cuando reciben la noticia que la tumba está vacía, se sienten confundidos. ¿Qué ha ocurrido? Cuando se le aparece Jesús a María Magdalena, ella, creyendo que es el hortelano, le pregunta, ¿has cogido tú el cuerpo de mi Señor? Dime dónde lo has puesto para que pueda ir a ungirle. Y Jesús le dice, María. Y entonces ella entonces ve a Jesús y se postra delante de él. O sea, los discípulos no conspiraron para robar el cuerpo y decir Jesús ha resucitado. Para ellos también fue una sorpresa. No lo esperaban, no recordaban las palabras de Jesús y al tercer día resucitaré. Tuvieron que pasar horas, se tuvo que aparecer Jesús que lo vieran para que entonces empezasen a comprender y a reaccionar. Y no es que vieron una sombra y alguien dijo, eso es Jesús, no. La resurrección de Cristo para ellos fue totalmente real. Durante 40 días se les apareció, habló con ellos, comió con ellos, le tocaron, le escucharon, le vieron. Eso es la fuerza que ellos reciben para poder morir por causa de su fe. Porque cuando tú sabes que esto es lo único verdadero que hay, cuando tú tienes la certeza de quién es Jesús, de su victoria sobre la muerte, entonces tú enfrentarás cualquier circunstancia con la fortaleza para resistir lo que venga. Ahora, si tú tienes dudas, si será, si no será, bueno, pues entonces evidentemente ante las dificultades darás un paso atrás. En tiempos de prueba solo quedan los cristianos verdaderos. En tiempos de pandemia, cuando hablamos con diferentes pastores, todos contamos las mismas historias. Por cierto, muchos saludos de los hermanos de la iglesia de Cunit, que el domingo estuvimos allí compartiendo con ellos la palabra y un tiempo de comunión. Y cuando hablamos así con pastores, siempre surge el mismo tema. Sin duda este tiempo de pandemia ha servido para que cada uno se ponga en su lugar. Y para algunos el COVID-19 ha sido una excusa para dar un paso atrás y renunciar a la iglesia. Para otros ha sido al revés, ha sido un paso adelante y se han involucrado en la iglesia más. En tiempos de prueba, en tiempos de persecución, cuando
Ser cristiano no es lo más bonito cuando ser cristiano no satisface tus sueños en la carne, tus ambiciones humanas, cuando ser cristiano implica renuncia, cuando ser cristiano tienes que, para serlo, sacrificar cosas, entonces solo quedan los verdaderos cristianos. Los que no son cristianos renuncian, dan un paso atrás. Siempre ha pasado así. En los Hechos de los Apóstoles, para ser cristiano tenías que ser verdadero. Porque los cristianos en esta época, el que se hacía cristiano, lo que hacía era poner sobre su cabeza una sentencia de muerte. Te metías en una vida de problemas, que podían terminar hasta con tu vida. A veces tienen que venir tiempos difíciles para que haya un poco de autoselección en la iglesia y se sepa quién está y quién no está. A veces os he contado una anécdota que escuché hace muchos años, que no sé si es verdadera o no, me la contaron como verdadera, pero no sé. Me explicaron que allí por estas tierras de lo que fue la Unión Soviética, por ahí por Chechenia o por estos lugares, pues hubo una especie de avivamiento, se predicó el Evangelio y muchas personas creyeron, y se reunían los cristianos pues, para cantar alabanzas y celebrar. Y entonces me contaron que estaban en una especie de teatro que estaba utilizando un grupo de cristianos para reunirse. Era un teatro que después de la guerra había quedado sin uso. Y entonces estaban ahí reunidos, un buen grupo, había muchos cristianos reunidos ahí en ese lugar, alabando a Dios y predicando la palabra de Dios. Y en ese momento dice que se oye ruido ahí por fuera, por las puertas se oye ruido, gritos, voces, gente que corre y aparecen un grupo de soldados armados con sus fusiles de asalto, con los Kalashnikov estos rusos, ¿no? Y entran ahí todos, rodean ahí todo el espacio que había allí, la gente sentada y ellos rodean todo y uno sale al frente con su fusil de asalto, se pone ahí al frente y entonces les dice a todos: sabemos que sois cristianos y que estáis reunidos aquí haciendo vuestras cosas, vuestras actividades y tal. Y bueno, no sé si sabéis por qué estamos aquí, pero la verdad es que os vamos a matar a todos. No queremos que quede ni un cristiano vivo. Eso sí, no queremos matar a algunos que no sean cristianos. Si aquí hay algunos que no son cristianos, no tienen por qué morir, os podéis ir. Estáis a tiempo, si alguien no es cristiano, que se vaya. De pronto por allí se levanta uno, aquí se levanta otro, se levantan unos cuantos, se levantó un buen grupo al final y se fueron. Y otros quedaron allí sentados, así, se miraban unos a otros y estaban allí sentados. Y este insiste, el militar, el soldado insiste: ¿alguno más se quiere ir? Si os quedáis ya sabéis lo que os espera. Nadie más se movió. Está bien, cerrad las puertas. Los soldados que había allí cerraron las puertas y entonces este hace así, coge el arma y la tira al suelo, todos tiran sus armas y dice este: hermanos, hemos venido para celebrar con vosotros a Jesucristo. Él también es nuestro Salvador. Dice: lo único que no queríamos que hubiese infiltrados. Queríamos saber que el que se quedó realmente era un hijo de Dios. Buena manera para saber quiénes son los verdaderos cristianos y los que no. Por eso digo que no sé si es una historia verídica o no. Claro, en tiempos... Yo no lo haría por si acaso. ¿Eh? Por si acaso no lo haría aquí yo. En tiempos de guerra y cuando hay espías y conspiradores y eso, bueno, pues a lo mejor sí fue algo real y era una medida para asegurarse que los que estaban ahí eran cristianos verdaderos. Cuando las cosas se complican, los que se quedan son las ovejas. Las ratas siempre huyen. Espero que nadie se ofenda. Estaba pensando en los naufragios. Cuando va a pasar algo, un naufragio o hay un incendio, eso, las ratas siempre se van.
En las pelis se ve, ¿no? Cuando va a haber un terremoto o eso, los animales lo detectan. Las ovejas nos quedamos, porque las ovejas son como tontitas, ahí no se enteran de nada, se quedan. Somos como los músicos de Los demás salen huyendo todos. No, pero no nos quedamos porque somos tontitos, nos quedamos porque sabemos que el pastor está ahí con nosotros. Jesús es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, y si el pastor está, las ovejas se quedan con el pastor. Los demás animales huyen. Las cabras, sobre todo, salen corriendo para el monte. El sufrimiento es real, la persecución es cruel, persecución contra la Iglesia, una gran persecución, dice ahí. Ser cristiano no nos garantiza una vida de éxito aquí en este mundo, nos garantiza una vida de éxito después, grandes tesoros en los cielos, un futuro glorioso. Pero aquí en la tierra tendremos que atravesar las situaciones que tengamos que atravesar. Pero nuestro galardón no está en la tierra, está en los cielos. Así que dice, y hombres piadosos, versículo 2, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. O sea, lloraba. Los hermanos de Esteban estaban dolidos. Es natural. No es falta de fe llorar a nuestros hermanos que duermen. La persecución era un problema y los hermanos sufrían por ella. No estaban con una sonrisa en la boca. El sufrimiento es real. Y Saulo, versículo 3, asolaba a la iglesia. Asolaba a la iglesia. Saulo de Tarso. Estaba hecho un buen elemento este. Menos mal que se convirtió. La palabra asolaba en el griego es la palabra lumainomai. Lumainomai es una expresión que se puede traducir por inmundicia, por ensuciar, por maltratar. Y esta palabra en el griego se usa, por ejemplo, cuando una fiera descuartiza un cuerpo. O sea que decir que Saulo asolaba la iglesia es una expresión muy fuerte en el griego. O sea, descuartizaba la iglesia Saulo. Lo hacía de una forma sucia, inmunda, con maltrato. O sea, realmente Saulo era un enemigo, el peor enemigo que la iglesia tuvo en sus comienzos. Era realmente dramático la acción de Saulo contra la iglesia. Voy a leer dos textos y terminamos. Uno está en Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Gálatas 1, 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Nunca Pablo se olvidó de lo que hizo y no lo escondía. No trataba de mostrarse delante de los hermanos como un superhéroe, como un hombre de éxito, el apóstol, ¿no? Estábamos hablando el otro día del ministerio apostólico al estudiar Efesios. Él no se mostraba, yo soy apóstol de Jesucristo. No, él lo decía siempre con una actitud de humildad. Soy apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios. Llamado a ser apóstol, decía. Usa la misma palabra, y yo la asolaba, dice aquí en Gálatas 1:13. O sea, él confesaba lo que había hecho. Él no se escondía, era consciente de que lo que hizo fue una barbarie, y él cuando le habla a los creyentes, a los Gálatas se lo dice así: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Yo era eso. No lo voy a esconder. Si ahora soy lo que soy, como antes leímos en Corintios, es por pura gracia, por la gracia de Dios. Y en primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 13, en primera de Timoteo 1:13, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador,
mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahí vuelve a hablar de su pasado. Se llama a sí mismo blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero también dice, fui recibido a misericordia, porque lo que hice lo hice por ignorancia, en incredulidad. Él no tenía fe en Jesucristo y por lo tanto, por su incredulidad hacía eso contra los cristianos, creyendo que lo que hacía era lo correcto. Pero no lo dice tratando de justificarse, no, porque siempre por delante va él, mira lo que yo hice, yo asolaba la iglesia, yo soy el más pequeño, no merezco ser apóstol. Por lo que hice, yo era perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Y lo vamos a dejar ahí. El próximo día seguiremos en ese versículo 4 de ahí en adelante, porque antes de llegar a la conversión de Saulo de Tarso, vamos a ver cómo la iglesia en su expansión van ocurriendo milagros y cosas y muchos se salvan. Y el próximo día hablaremos de Felipe. ¿Quién era Felipe? ¿Quién sabe quién era Felipe? ¿Quién? ¿Un apóstol? ¿Quién era Felipe? Había un apóstol que se llamaba Felipe, pero no es el Felipe de Hechos capítulo 8. Felipe del capítulo 8 que vamos a estudiar la semana que viene era un diácono. En la lista estaba detrás de Esteban. Esteban, Felipe, así hasta 7. Y Felipe, vamos a ver lo que vivió también ahí en la iglesia. Pero eso el próximo martes. Hoy nos despedimos ya. A los hermanos que están en internet, un fuerte abrazo. Que Dios os cuide, os bendiga y mañana, si Dios quiere, nos vemos a las 8 para seguir estudiando la palabra de Dios. Así que hasta mañana, un abrazo.